en audio. Ahora ya la sesión. Esta sesión tiene pues también una justificación por su vinculación con el problema o con el asunto del populismo en relación con la justicia constitucional, y la va a llevar a cabo la profesora María José Majano Caño, que es profesora de Derecho Constitucional de esta universidad y de esta facultad. Además de profesora, ella es abogada. Cuando presentamos al profesor Nicolás González Cuéllar, ya mencioné este asunto. Nunca, jamás debemos minusvalorar la importancia de tener ponentes abogados. Por supuesto, juristas prácticos, tenemos bastantes jueces aquí, han pasado bastantes jueces, pero la visión del juez es una, la visión del abogado es otra. En los procesos constitucionales, en la tutela de los derechos, en la justicia constitucional. Aunque precisamente el tema que hoy viene a exponer no se relaciona seguramente tanto, creo que no, espero que no, digamos, espero que en la práctica judicial ordinaria de un abogado el populismo no haya penetrado tanto como para que en la actuación judicial ahí se determine, sino que más bien la justificación de este tema tiene que ver con que la profesora María José Majano, por eso le hemos dejado también esta sesión monográficamente a ella, ha intervenido recientemente en una obra colectiva. Recordarán, no los de Demos porque no estaban, pero sí el resto de cursantes, que allá por el día 1 o 2 de julio, o 3, es decir, los primeros días de julio, parece que ha pasado un siglo, pero en realidad solo han pasado 14 o 15 días, tuvimos a las profesoras... a ver si lo digo. Asunción de la Iglesia Chamorro y Patricia Rodríguez Patrón como coordinadoras de esa monografía tan reciente con fecha de 2025 sobre la independencia de la justicia constitucional a examen. Esa monografía incluye un trabajo de la profesora Majano exactamente sobre el tema que aquí va a impartir, ¿no? Bueno, no tiene exactamente el título, pero bueno, va en la línea de la importancia que aquí ha sido mencionada, pero quizás no desarrollada monográficamente, del momento, el procedimiento, las circunstancias de la elección de los jueces. Es verdad que el trabajo de esa monografía se centra en el Tribunal Constitucional Español y sospecho que la intervención va a ser más amplia, más abierta. De repente a lo mejor dice algo de la elección popular de los jueces en México. Quién sabe, sería un tema novedoso. Casi nadie ha dicho nada durante estas semanas sobre eso, pero su enfoque, como digo, o por lo menos el que se deduce del título, el que le pedimos, es un enfoque amplio. Por eso estrategias del populismo en la elección de los jueces. Cualquiera puede comprender que este es un momento esencial, ¿no? Enlazando con lo último que decía el profesor Viciano. Por supuesto tienen que cambiar muchas cosas, muchos parámetros, y también lo hemos dicho aquí, ¿no? Vinculados a la cultura cívica, etcétera, pero también algo puede hacer el derecho en la regulación de fórmulas de elección de los jueces que puedan servir de baluarte para la independencia judicial o de dique frente al populismo. Perdón por esta introducción, pero creo que tenía sentido una cierta justificación, y ahora ya le agradecemos a la profesora Majano, le damos la palabra, le pedimos un esfuerzo de contención en la exposición inicial, sobre todo porque de esa manera hay más debate, y si no, pues tiene que haber menos debate. Entonces hay que elegir. Muchísimas gracias y tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Javier. Dime cuánto tiempo me queda después de esto, porque necesito saberlo. Parece que 25 minutos. Bien, lo que me des. Yo aquí estoy a lo que me digan. 25 minutos. Bien, yo te rogaría que me pusieras y así me ahorro yo entretenerme en poner el tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que ya nos conocemos ustedes y yo porque de un modo u otro pues hemos interactuado. Antes de empezar mi exposición, y puesto que Javier ya se ha encargado un poco de introducirla, pues me va a facilitar la labor, ¿no? Y me gustaría dar la enhorabuena a los becarios por la distinción que han recibido, porque sé que tenían muchas ganas
de recibirla, casi tantas como yo de ascender en la orden, pero bueno, yo aquí sigo esperando, en fin, algún día seguramente me tocará. Bien, eh, ciertamente mi exposición no se limita o no pretendía limitarse hoy al sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional Español. Sería bastante aburrido si se limitara a eso. Y yo pensaba abrirla, de hecho, la idea es esa. Yo creo que es más conveniente que en esta exposición, esta breve exposición, les dé a ustedes una serie de ideas sobre lo que yo pienso que puede ser acercarse a la estrategia populista dentro de la selección de jueces y magistrados. Ahora iremos a explicar un poquito cuáles son los distintos sistemas y evidentemente van a ser cosas muy básicas, ¿no? Porque en 25 minutos pues poco se puede decir, pero no me resisto a realizar una introducción, un comentario sobre el concepto de populismo, porque es verdad que, bueno, aquí se ha hablado mucho sobre populismo, también se ha hablado mucho, como muy bien ha dicho Javier, sobre el sistema de elección de jueces en México, pero evidentemente es el tema de actualidad y el tema por excelencia que aquí nos ocupa. Por lo tanto, a mí me gustaría decir respecto de esto, y al hilo de lo que acababa de indicar el profesor Viciano, que, que no siempre el origen del populismo está en la perversión de las instituciones. Más bien yo diría lo contrario. El populismo pervierte las instituciones, pero no siempre el populismo se origina por esa perversión de las instituciones. De hecho, miren, yo les voy a recomendar, porque es verdad que yo escribí este artículo, pero escribí uno anterior a este, con muy poca diferencia y más centrado en el concepto de populismo. Ahí yo tuve la oportunidad de tomar ese contacto directo con el concepto de populismo que hasta ahora había sido trabajado por la sociología y sobre todo por la ciencia política. Básicamente los politólogos son los que se han ocupado del concepto de populismo, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes, para intentar hacer más breve esta introducción, que lean a Werner Miller, que es un gran sociólogo y politólogo alemán que se ha dedicado al estudio del populismo, por supuesto, a Levinsky, a Steven Levinsky o a Ziblatt, por supuesto, Ziblatt, a Daniel Ziblatt, y son obras pues, imprescindibles para entender el concepto de populismo. Y ahí, bueno, pues nos hablan de que el populismo tiene distinto origen. O sea, el populismo es que no es una cosa de hoy, como bien se ha dicho aquí, es una cosa de siempre. Lo que pasa es que el populismo está de moda. ¿Y por qué el populismo está de moda? Pues porque en el fondo tenía razón Fukuyama cuando en su día dijo algo que fue muy criticado. Bueno, pues lo que vino a decir es que el único sistema válido ya era el democrático, ¿no? Que ya no iba a haber otro sistema más que el sistema democrático. Y tenía razón, porque verdaderamente las autocracias hoy en día se establecen a través de los sistemas democráticos, se establecen a través de la perversión de los sistemas democráticos. Es que ya no está de moda dar un golpe de Estado, como está comentando aquí el profesor Viciano. ¿A quién se le ocurre hoy en día dar un golpe de Estado? Ese Estado no va a ser respetado por la comunidad internacional, ese Estado no va a tener credibilidad. Lo interesante aquí es llegar al poder a través del sistema, a través de las instituciones, a través de una elección democrática. Y, oigan, esto no es nuevo. Bueno, aparte de que en estos autores ustedes aprenderán o recordarán, aquel que lo sepa, que el populismo se origina en Rusia antes de la revolución bolchevique. Y luego hay otro populismo distinto, de distinto corte, podríamos decir, que se origina en los Estados Unidos, en la América profunda. O sea, el populismo es un fenómeno complejo. No es tan fácil como decir, bueno, es que las desigualdades generan populismo. Bueno, sí, el hambre genera populismo, las desigualdades generan populismo, las crisis en general generan populismo, claro, porque es el caldo de cultivo, donde el populismo se mueve fenomenal, ¿no? Ahí es donde tiene el caladero
de sus votos para poder ocupar el poder. Pero en realidad, más allá de estos conceptos que nos dicen que el populismo ofrece soluciones sencillas a cuestiones complejas, que es una forma de hacer política basada en la demagogia, sí, claro está, pero en realidad el populismo, como digo, es algo más complejo. El populismo es, no tiene ideología, como también se ha hecho aquí. No tiene ideología. Es que no podemos hablar ni siquiera de populismo de izquierdas y de derechas. Es que el populismo es populismo. Es una estrategia que a través de distintos medios lo que pretende es ocupar el poder sirviéndose de los medios democráticos para perpetuarse en él. Esa es la finalidad del populismo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de distintas vías. A través de distintas vías. El populismo de derechas tiene un sistema, el populismo de izquierdas pues tiene otro sistema. Por supuesto, todos son excluyentes, de eso no hay duda. También se ha hablado aquí sobre esa exclusión del populismo. Y es profundamente contrario a la democracia, aunque llega a través de medios democráticos y se sirve de la democracia para llegar al poder, pero es profundamente contrario a la democracia. Porque aquí se ha hablado, yo he oído a muchos ponentes hablar de las democracias iliberales. Hay mucho escrito sobre las democracias iliberales y yo estoy con el profesor José Tudela, que el otro día manifestó que no puede haber democracias iliberales, porque la democracia por su propia naturaleza es liberal, porque el concepto de democracia ateniense no es el concepto de democracia que manejamos hoy en día. El concepto de democracia ateniense, miren, la democracia ateniense, quienes se han encargado de estudiarla, ya dicen que era una democracia tiránica, en realidad era la tiranía de la mayoría. La democracia actual, al contrario, lo que pretende es defender a las minorías. La democracia actual se basa en un sistema de pesos y contrapesos que pretenden la defensa de las minorías para evitar la tiranía de la mayoría, que es lo que se ejercía en el momento originario, ¿no?, en que surge el concepto de democracia como gobierno de la mayoría. Por lo tanto, bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender que efectivamente debemos preservar los controles del sistema. Los controles del sistema son los que pueden evitar, si es posible, que un poder populista consiga asentarse, minar las instituciones y perpetuarse en el sistema. Por lo tanto, los controles son fundamentales y entre los controles, evidentemente, el control por excelencia es el Poder Judicial. Y voy a incluir dentro del Poder Judicial a los tribunales constitucionales, a los órganos especiales, a los jueces constitucionales y también a los jueces del Poder Judicial ordinario, ¿no? Esos son los controles que tienen que mantener la pervivencia del sistema y que tienen que intentar evitar que esas instituciones acaben colapsando, ¿no? Y aquí es donde entra en juego, lógicamente, la forma de elección de los jueces, que es importantísima para preservar esa independencia del Poder Judicial de la que nos hablaba precisamente el profesor Viciano, ¿no?, con anterioridad. Este es el tema que a mí me ocupa y ya voy a centrarme en esto después de esta introducción sobre el populismo. Por cierto, decir que el populismo, yo decía que no siempre se origina por la perversión de las instituciones, sino que pervierte las instituciones cuando llega, y creo que el ejemplo que podemos poner son los Estados Unidos. En Estados Unidos no me consta que existiera una perversión de las instituciones como tal, y ahí tenemos a Trump. Entonces, el populismo no llega siempre por perversión de las instituciones. Más bien diría que sucede al revés. Cuando llega el populismo, pervierte las instituciones. De hecho, estos autores que les he comentado, los politólogos, se han dedicado a estudiar este asunto y, evidentemente, esto lo tienen claro, ¿no? Bueno, pero decía, hay básicamente tres grandes tipos de fórmulas para la elección de jueces. Iremos de menos a más dentro de lo que podríamos considerar la gradación hacia el populismo.
El primero es el de concurso u oposición, o ambos, el concurso o oposición. Desde luego, en este sistema, los jueces, digamos que tenemos una garantía mínima de que van a estar profesionalizados. Por lo tanto, sería el sistema más alejado al populismo, porque implica una gran profesionalización de los jueces. Bueno, si tenemos tiempo, después podemos hablar de la diferencia entre los sistemas de tradición continental dentro de la elección de jueces, los sistemas de tradición anglosajona, pero básicamente yo creo que podemos decir que en Europa los sistemas, tanto los de tradición continental como los de anglosajones, se basan en el concurso oposición para la selección de jueces. Después tenemos el sistema de designación. El sistema de designación de jueces básicamente está reservado para los miembros de altas cortes, ¿no? O cortes intermedias. Y dentro del sistema de designación, pues tenemos también numerosos tipos. ¿A qué hora empecé? Perdón, es que estoy viendo la hora, pero no, ya no. Llevas 11 minutos. Dios mío. Bueno, entonces voy rapidísimo. Tenemos dentro del sistema de designación de jueces los mecanismos de órgano único. Bueno, hay algunos, sobre todo en Reino Unido se conserva, pero bueno, no me quiero detener en esto. Nombramiento por parte de otros jueces, nombramiento por consejos de judicatura, nombramientos por órganos representativos, nombramientos mixtos. Yo aquí sí quiero detenerme, aquí es donde sí quiero detenerme pero a modo ejemplificativo, la situación que tenemos en nuestro Tribunal Constitucional, que sería un ejemplo, lógicamente, de selección por designación. Nuestro Tribunal Constitucional, como muy bien saben, está formado por 12 miembros. Yo no sé si aquí ya se lo han explicado a ustedes, pero bueno, lo repetimos, tampoco pasa nada por repetirlo. 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, los propuestos por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5, debo decir. Bien, hasta aquí todo perfecto. Es un sistema de elección que se viene consolidando en derecho comparado, que no tendría ningún problema. ¿Dónde está entonces el problema en este método de designación? Pues mira, el problema básicamente se encuentra en el punto 3 del artículo 159 de la Constitución española. ¿Por qué? Pues porque este artículo establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Dirán, bueno, pues tampoco vemos ningún problema en eso. No, en principio tampoco esto es problemático. El problema viene cuando se empiezan a producir desajustes en esos nombramientos, cuando se producen retrasos, vacantes anticipadas que no se puede cubrir de esos miembros del Tribunal Constitucional, y entonces se producen desajustes. ¿Y qué sucede cuando se producen desajustes? Pues que tenemos dos mandatos constitucionales contrapuestos. Por un lado, el nombramiento la renovación de esos miembros por terceras partes cada 3 años, y por otra parte, un máximo de mandato que es el de 9 años. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, que es el encargado de interpretar esta norma, tiene que elegir entre el mandato de 9 años, entre hacer prevalecer el mandato de 9 años de los magistrados del Tribunal Constitucional, o hacer prevalecer el nombramiento colectivo, para que nos entendamos. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Hace prevalecer el mandato colectivo, y aquí es donde está el error. Aquí es donde está el problema. ¿Qué sucede cuando el Constitucional hace prevalecer el mandato colectivo? Pues que los partidos políticos, que son los que verdaderamente nombran a los magistrados, porque no podemos engañarnos, el Congreso y el Senado finalmente, hoy en día, pues está mediatizado por los partidos políticos, algo más que mediatizado. De manera que los partidos se reparten los candidatos, 2 para ti, 3 para mí. ¿Cuántos hay que nombrar ahora? Se reparten los candidatos como si fuera una partida de cartas. Ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque acaban
designando a los candidatos más ideologizados para que ocupen ese órgano. Y ese es el problema que nosotros tenemos ahora en nuestro Tribunal Constitucional. O sea, yo seguidamente me voy a ocupar mínimamente del sistema de elección en México o del sistema de elección popular. Por lo tanto, no piensen que lo que voy a decir a continuación del sistema de elección popular implica una crítica a este sistema, obviando la crítica al sistema de designación que seguimos en España. No. El sistema de designación no es que esté mal previsto en la Constitución, no es que la Constitución prevé algo distinto a lo que prevén las demás constituciones. De hecho, bueno, esto en Italia tuvieron este problema. Por supuesto, esto se llamó el reparto del botín en Italia, lotizazione en italiano, el reparto del botín, porque se repartían los magistrados. Este es el problema, como digo, que tenemos en nuestro Tribunal Constitucional. Bien, ¿qué he propuesto yo para que esto no suceda? Muy rápidamente, si alguien quiere saber más, pues yo les remito al artículo que escribí sobre esto. Una propuesta de reforma para la independencia del Poder Judicial. Propongo pasar de la elección colectiva o por bloques para que no exista reparto a la elección individualizada. Eso haría que se eligiera al candidato más objetivo, menos ideologizado, más independiente, un candidato de consenso. Eso es, en puridad, lo que parece que la Constitución quería. Sin embargo, se pervierte el mandato constitucional y se acaba en un reparto de magistrados. ¿Qué propongo además de esta elección individual? La modificación de las instituciones electoras, es decir, que se suprima al Consejo General del Poder Judicial y principalmente al Gobierno, porque generan un desequilibrio en la designación de candidatos que realiza el órgano representativo, en este caso el Congreso y el Senado. Son los que desequilibran, son los magistrados que desequilibran la designación. Por lo tanto, mi propuesta es suprimir a estos magistrados. Además, puesto que todos los miembros serían elegidos por el Congreso y el Senado, según mi propuesta, lo que propongo es que se haga como en Alemania, ¿no? Que se aumenta la mayoría. Ya saben que en Alemania los miembros del Tribunal Federal Alemán son elegidos todos por el Congreso y el Senado. Yo digo, la mayoría sería de 2/3 en lugar de 3/5. Esto, en principio, como digo, no tiene por qué tener ningún problema, aparte que funciona estupendamente en Alemania. En principio, es que es la previsión que hizo Kelsen, ¿no? Kelsen lo configuró como un órgano que iba a ser designado por el órgano representativo. Digo, la duración del mandato de los magistrados tendría que preverse hasta su jubilación. ¿Por qué? Pues porque eso garantiza, bueno, no garantiza, desgraciadamente, pero al menos, digamos que amortigua bueno, pues porque todos somos humanos, la necesidad que tenga ese juez de volver a reintegrarse en un puesto o de escalar a un puesto superior. Si se prevé el mandato hasta la jubilación, no se debe a nadie. No se debe a nadie. ¿Y por qué digo hasta la jubilación y no un mandato vitalicio como en los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, pues porque ya se ha comprobado que el mandato vitalicio también tiene sus problemas. El mandato vitalicio hace que los magistrados pues acaben desconectados de la realidad. Hay magistrados que pueden tener problemas incluso de demencia senil, vamos a decirlo así. En fin, una serie de problemas que hacen recomendable que el mandato se alargue hasta la jubilación, que puede ser una jubilación amplia, ¿no? Puede ser una jubilación incluso avanzada, pero que de ninguna manera se establezca en un mandato tan breve como se establece en la actualidad de 9 años, ¿no? Y por último, yo lo que propongo es introducir la previsión de un procedimiento de sanción para el caso de incumplimiento
del plazo de designación, porque claro, si no hay sanción, evidentemente estaremos en las mismas. Entonces, ¿cuál puede ser esta sanción? Bueno, pues yo planteo varias situaciones, ¿no? Varias propuestas. Pero no quiero dejar sin examinar el último de los sistemas que me parece, como digo, que dentro de la gradación que estamos haciendo del menos populista al más cercano al populismo sería el de la elección directa. Y aquí, obviamente, pues voy a tener que hablar, aunque sea mínimamente, del sistema mexicano. Bien, ya sabemos que en los Estados Unidos también hay algunos jueces que se eligen democráticamente, no por los ciudadanos, pero debemos decir que son jueces inferiores, jueces estatales, jueces de paz, el equivalente serían, ¿no? Y además debemos decir que esas elecciones ofrecen también pocas garantías de profesionalidad, porque no es que sean la panacea las elecciones que se realizan para la judicatura en estos estados, como por ejemplo Texas, como decía. De hecho, sobre todo si tienen que recabar dinero para financiar sus campañas electorales, el sistema se complica, ¿no? La elección se vuelve bastante problemática porque tiende a la corrupción y, en fin, a las corruptelas. De hecho, varios de esos estados, de los Estados Unidos, en los que los jueces tienen este sistema de elección, lo que han hecho han sido adoptar una variante denominada el Plan Missouri, según la cual el nombramiento tiene inicialmente un carácter ejecutivo, por recomendación de una comisión que nomina a los candidatos y demás, que no es partidista, pero los magistrados lo que hacen es someterse a las denominadas elecciones de permanencia, siendo juzgados únicamente por lo que han hecho en su mandato, durante su mandato, ¿no? En fin, esto mitiga un poco los efectos más perjudiciales de las elecciones judiciales, pero, en fin, esto en cualquier caso resulta muy difícil de imaginar que pueda funcionar en un sistema que está en proceso de democratización. O sea, esto todavía puede funcionar en un sistema donde la democracia está plenamente asentada, o estaba, como son los Estados Unidos, pero es difícil imaginar que funcione en un sistema, como digo, que tiene una democracia estable y una alta tasa de crimen organizado, vamos a decirlo así, ¿no? Ese es el problema. Otro sistema que ha cogido la elección popular, Bolivia, ya lo saben, el artículo 198 de la Constitución de 2010, pues utiliza este sistema para elegir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, pero bueno, aquí en Bolivia no se eligen todos los jueces, como bien saben, y además se establece de modo progresivo. La tercera vez que se han elegido jueces en Bolivia ha sido el 1 de diciembre de 2024 y se eligió a medio centenar de jueces de los 4 altos tribunales del país, ¿no? Pero debemos decir que no parece que en Bolivia se haya producido una gran mejoría del sistema judicial, que en puridad se supone que es lo que se pretendía, ¿no? Con la reforma y con hacer electiva la cúpula judicial. Y es que en estos sistemas la reforma se viene justificando en la necesidad de evitar ese alejamiento que se produce, como se decía por aquí en alguna de las preguntas y también ha comentado el profesor Viciano, el supuesto distanciamiento que se produce entre los juzgadores y la ciudadanía. Pero claro, esto es un problema porque, por un lado, se produce una distorsión fundamental en lo que es la función judicial. Es que es una distorsión de la función judicial, porque la función judicial tiene que garantizar la imparcialidad y tiene que aplicar la ley. Yo me pregunto, ¿qué puede ofrecer un juez a la ciudadanía para ser elegido? ¿Qué puede ofrecer un juez en una campaña electoral? Yo voy a dictar sentencias más duras,
yo voy a dictar sentencias más progresistas, yo voy a dictar sentencias más blandas, o sea, vamos a ver, el juez por su propia naturaleza debe aplicar la ley, el ordenamiento jurídico en su conjunto. Por lo tanto, una campaña en el sentido de voy a aplicar el ordenamiento de este modo o de este otro, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Por parte del juez. El juez tendrá que examinar el caso concreto y aplicar la ley. Por lo tanto, quienes tienen que competir por los votos de los ciudadanos se ven abocados a realizar una serie de ofertas a los ciudadanos para que los ciudadanos les voten. Y ahí es donde yo no entiendo qué puede ofrecer un juez que garantice su imparcialidad. Porque claro, si tú estás diciendo yo voy a aplicar el ordenamiento así o voy a dictar sentencias así, en definitiva, bueno, eso ya resulta un poco complejo, ¿no?, de encajar dentro de un Estado de Derecho. Esto compromete también su independencia y genera expectativas, además, en actores políticos y económicos que pueden, entiendo yo, presionar para que se cumplan esas promesas electorales que ha realizado el juez. En definitiva, son promesas electorales. Además, debemos tener en cuenta que los jueces no tienen una función representativa, por lo tanto, un sistema de elección como si fueran a ser representantes del pueblo supone nuevamente una distorsión en el sistema, porque es que los jueces no representan a nadie, no representan, si acaso podemos decir que representan, que tampoco, no representan, defienden a las minorías. Por su propia naturaleza, el Poder Judicial es el defensor de las minorías frente a la mayoría democrática que accede al poder. El legislativo y el ejecutivo, que son quienes están ocupando el poder, son la mayoría, ¿no? Bueno, pues alguien tiene que defender a los ciudadanos para que esa mayoría no arrolle a la minoría. Ese es el Poder Judicial, lógicamente. Entonces, ¿cómo es posible que metamos al Poder Judicial en la misma dinámica del poder político? Si hacemos eso, el mecanismo que tendría que controlar al poder político se invierte, de manera que es el poder político el que acaba controlando al Poder Judicial. ¿Y por qué digo esto? Bueno, voy a examinar ahora de modo un poquito más concreto el caso de elección de jueces en México y los problemas que yo veo. No sé el tiempo que me queda. Poco. Bueno, pues en ese poco tiempo. En realidad es... Bueno, pues hombre, me gustaría por lo menos hacer un... Prórroga y tanda de penalti. Gracias, muy agradecida. Esto cambiará mi vida. Bueno, no voy a ver cómo se realiza el proceso de elección, pero lo cierto es que, aunque el proceso de elección en general omite la participación de los partidos políticos, bueno, faltaría más, y lo que dice es que tienen que ser elegidos, bueno, por una comisión primero del Senado, primero ejecutivo y legislativo. ¿Quién es el ejecutivo y el legislativo? Los partidos. Los partidos. Hoy en día, el ejecutivo y el legislativo son los partidos. Por lo tanto, son los partidos los que van a elegir a esos jueces. Por lo tanto, existe una falacia cuando se les dice a los ciudadanos que los ciudadanos son los que van a elegir a esos jueces democráticamente. No es así. Los jueces van a elegir entre una lista de candidatos que les va a presentar el poder político. Claro, es verdad que entre ese poder que va a elegir a los jueces se dice la lista de candidatos se confeccionará entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vale, el judicial todavía no está copado por el poder político, pero lo estará. Porque en el momento en que se produzca la primera elección de jueces ya tenemos un problema. Bien, luego, yo creo que se ha incurrido en un error grave porque para mayor confusión la reforma prevé que las elecciones para jueces se lleven a cabo el primer domingo de junio cada 3 años, haciéndolas coincidir con las elecciones generales. Y miren, yo creo que no parece una buena idea si queremos hacer un poder judicial independiente. A ver si es que no queremos hacer un poder judicial independiente.
Porque si queremos hacer un poder judicial independiente, no parece muy buena idea hacer coincidir las elecciones a judicatura con las elecciones generales. Porque todavía si las pones en otra fecha, podemos pensar que puede haber una cierta garantía, no, bueno, garantía nunca, pero quiero decir, bueno, las quieres dotar de una cierta independencia. Pero si las pones el mismo día, estás generando una confusión. Al final, bien, no va a haber un voto independiente del de los partidos. Luego, los requisitos que debe cumplir el candidato, muy rápidamente. Un breve escrito justificando los motivos de su postulación, 5 cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad y una licenciatura, básicamente. Bueno, yo no sé si con esto garantizamos la profesionalidad de los jueces. Más cosas, porque es que quiero ir rápidamente. Una cosa importante, la posibilidad de reelección. La posibilidad de reelección me parece, bueno, fíjense que yo lo que estaba proponiendo, bueno, yo no soy importante, pero lo que normalmente se propone para intentar dotar de independencia a los miembros de un órgano judicial es intentar alargar el mandato, hacerlo vitalicio, hacerlo hasta la jubilación. Bueno, pues aquí lo que se prevé es la posibilidad de reelección para los cargos judiciales. A ver, díganme ustedes si la independencia judicial no se va a ver afectada cuando los juzgadores son humanos. Es que los juzgadores son humanos. Obviamente debemos entender que van a estar tentados de querer de querer ser reelegidos en su cargo. ¿Y qué necesitan hacer para ser reelegidos en su cargo? No contentar a los ciudadanos, no. Porque la elección de los ciudadanos es la segunda. Hay una elección primera, que es la del poder político que te tiene que presentar a esas elecciones. Luego lo primero que van a estar tentados es de contentar al poder político, que es el que les tiene que presentar a la reelección. Y para mí eso es un problema gravísimo. Bueno, amén de decir que ya hemos visto que en el sistema de Bolivia se ha hecho únicamente para altas cortes y por partes, y en el sistema mexicano es que son todos los jueces, todos. Y además, de golpe, porque únicamente se prevé, por decirlo de alguna manera, en dos momentos, pero básicamente es ya. ¿Y con qué criterio se va a elegir al juez de circuito, al juez de primera instancia? Sería un poco equivalente, aunque ahora ya tampoco se llaman de primera instancia aquí. No sé, los ciudadanos, ¿cómo pueden saber si un juez es mejor o peor? ¿Cómo pueden saber si va a aplicar mejor el derecho o lo va a aplicar peor? ¿Cómo lo pueden saber? No lo entiendo, sinceramente. Luego, esto, como digo, también en un sistema donde el crimen organizado es un problema importante, pues yo creo que la posibilidad de reelección de los jueces, bueno, pues es un problema, es un problema. Esto tiene, entiendo, una incidencia en el principio de inamovilidad. Y luego el hecho de que los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados electorales puedan ser removidos de su cargo previo juicio político. Eso me parece también bastante cuestionable, porque eso va en contra del principio de inamovilidad. O sea, un magistrado de una alta corte, ¿por qué va a ser removido de su cargo? Porque no te gusta lo que está diciendo, no te gusta lo que está haciendo, no te gusta cómo está actuando con relación al poder político. Ojo, yo eso lo veo bastante peligroso, insisto, dentro de un sistema bastante complejo como es el mexicano.